Bueno, queridos amigos de Sin Rodeos, estamos una noche más aquí y hoy, de verdad, con una persona especial, con un testimonio especial también. Todos son especiales, ¿eh? Pero bueno, hoy también va a ser especial. Inma, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar en Sin Rodeos. Y bueno, pues para empezar bien, como siempre digo, vamos a rezar al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, Inma, pues cuéntanos un poco quién es Inma. Eres notario, ¿no? Sí. Das fe, ¿no? De esta entrevista, bueno, conversación. Sí, bueno, pero en estos momentos es más importante, fe, ¿no? Más que la fe, es más importante la esperanza, ¿eh? Sí. Y bueno, pues sí, tengo la suerte, gracias a la ayuda de Dios, de haber conseguido uno de mis sueños, que fue meterme en esta oposición y lograrlo, y bueno, pues ahora con más sentido que nunca, porque a partir de mi conversión también he podido experimentar el ser un instrumento de ayuda y de cercanía a los demás. Hombre, tú que conocerás a tanta gente, pasará por tu despacho tanta gente, ¿no? Por tu notaría, a tanta gente que a lo mejor has dejado de ayudar, ¿no? ¿Verdad? Que cuando tienes esa conversión te das cuenta. Pero cuéntanos, o sea, ¿quién era antes Inma? ¿Quién es ahora? Bueno, pues siempre he sido una persona de fe, porque he tenido la gran bendición desde que nací de estar en una familia con fe, y quizás pues uno de los mayores legados o herencias que me dejó mi padre y mi madre, a mi hermano y a mí, ha sido la fe. Lo que ocurre es que a través del desenvolvimiento del mundo, pues parece que cuando más cerca estás, más notas la lejanía, y te metes ya en el mundo, en el día a día, y poco más que la misa de los domingos, y te olvidas de Dios, ¿eh? No lo tienes presente, ¿eh? Pero Él no se olvida de ti. Ni para nada. Y no para se ha olvidado, nada, ¿no? Nunca, ni de mí ni de nadie, que es el misterio, y la pasión y lo apasionante que supone todo esto. Tú eres de Murcia, ¿verdad? Soy de Cartagena, sí. Ah, de Cartagena. Vivo en Murcia ya pues los 26 años que llevo casada, y bueno, y estoy allí también, es mi ciudad también, porque ejerzo mi profesión. Tengo una hija de 16 años y bueno, pues ya te digo, pues mi día a día era un día a día de una persona que se consideraba normal. Luego, pues los avatares de la vida van presentándote pérdidas, grandes pérdidas. Perdí a mis padres jóvenes, mi madre con 68 años, mi padre con 70. Fíjate, sí, porque tú eres joven, o sea, sí, son personas, tenerlos, claro. Sí, claro. Y bueno, pues a partir de ahí ya todo cambia, te da una sensación de orfandad, te da una sensación, la falta de fe acrecienta la pena, acrecienta el pesimismo. Ese pesimismo se va convirtiendo en apatía y te vas transformando en alguien, ¿no? Te quedas vacía. Estás vacía. Y bueno, pues te intentas llenar con cosas del mundo que cada vez te hacen más vacía. Y más vacía porque las cosas del mundo aumentan el volumen, tu volumen, pero ese volumen sigue estando vacío, todo es viento. Es verdad. Y bueno, pues tuve pues una enfermedad con una situación bastante difícil que terminó en una cirugía importante, y luego en el 2018 debuté con una enfermedad autoinmune, una miastenia gravis, que es una enfermedad que tiene que llevar un cuidado importante y un tratamiento. Estuve en el hospital un mes y a partir de ahí empecé
a cambiar un poco el chip, volví a pensar que la cabeza estaba llena de ideas vacías y que los pies tenían que estar en este suelo, que es un suelo terrenal y que nosotros somos de porcelana. Así, y se ha terminado todo. Es verdad. ¿Y qué fue lo que de repente cambia en tu vida? Pues esa conversión, ¿no? La conversión se produjo por Medjugorje, se produjo por la Virgen María, por nuestra Madre. ¿Cómo es ese paso? Pues el paso es porque estaba una racha mal, estaba otra vez con el debut otra vez con crisis de la enfermedad, con el vorágine del trabajo, con una hija adolescente, con una situación, y me dijeron unas amigas, oye, mira, ¿por qué no vienes y te hacemos un poco de intercesión, oramos por ti? Y bueno, pues un febrero, una noche, a las 10 de la noche, pues fuimos a Santa Eulalia y me hicieron intercesión, oramos y me dijeron, ¿sabes que nos vamos a Medjugorje en junio? ¿Te vienes? Dije, vale, pero no sabía ni a dónde iba, ni qué año era esto. O sea, ¿en qué año fue esto? En el 2020. O sea, ya con pandemia. Sí. Y entonces, pues eso fue, sí. Y entonces dije, venga, que nos vamos a ir a Medjugorje. Bueno, pues llegué a casa a las 11 de la noche y le dije a mi marido y a mi hija, oye, nos vamos a junio a Medjugorje. Me dijeron, pues vale, pues como si hubiera dicho, nos vamos a Aquapar, pues vale, pues nos vamos. Yo me pongo a leer sobre Medjugorje, pero es que yo ahí no me planteaba nada, o sea, no podía pensar. Fue la Virgen la que quiso que yo fuera. Te dirigió. Es que no tenía voluntad para ir ni para no ir. Fue como una llamada silenciosa. El ir ahí y invitándome, pero con una sutileza, con un amor, como hace una madre cuando quiere convencer a una hija tonta que está en una situación en la que no se da cuenta de nada y que te dan ganas de dar ahí y decir, espabila, pero con esa sutileza, con esa situación tan asertiva, tan... Bueno, y ahí fui y llegamos a Medjugorje y yo creo que ha sido, pues, junto con el nacimiento de mi hija, lo que más me ha cambiado la vida. Fíjate, qué impresionante. Medjugorje. Qué bonito. Medjugorje. Pero no fue nada, es que fue tan sobrenatural que es muy natural. Ya, te entiendo. O sea, no fue caerse de un caballo. Ya. Sino que fue darte cuenta del amor de Dios, de que siempre está ahí, que le basta el más mínimo resquicio de que le abras y que le digas, aquí estoy, o esto qué es, y ya vuelves a sentirlo, vuelves a darte cuenta de que de pronto la visión se te abre, se te lavan los ojos, cambia tu mirada. Y cambia la mirada de una manera lenta, precisa, importante, al ritmo que Jesús considera que tú necesitas. Y sobre todo yo me di cuenta de una cosa, y es que yo humanicé mucho a Dios a través de la figura de Cristo, porque esa idea de un Dios todopoderoso, creador, pues aunque lo ames, es difícil hacerte idea y llegar a este sentimiento, pero de pronto aparece Jesús, Dios hecho hombre, humanizado,
con sangre en sus llagas por ti y además con un amor inmenso y que llegas lo visualizas, a visualizar y a sentir. Y con esa mirada, pues entonces es cuando yo creo que te conviertes en un cristiano. Cristiano es que perteneces a Cristo. Y a partir de ese momento, claro, la vuelta a Medjugorje es la vuelta otra vez a la realidad. Y bueno, pues es pero como nuestra madre planta la semilla también, entonces empiezan las raíces por abajo y enseguida dar el fruto hacia arriba. Y bueno, pues ser cristiano, como no es pertenecer a un grupo de senderismo que hace senderismo los sábados o los domingos, sino que Cristo empieza a estar presente en tu vida en todo momento, desde que te levantas hasta que te acuestas. Pues me cambió la vida. ¿Y qué sentiste en Medjugorje? ¿O qué te pasó allí para decir pues todo lo que estás diciendo aquí ahora? Fue una confesión. Yo creo que allí todo el mundo está muy ungido, los sacerdotes también. Y en una de las confesiones todo el mundo lleva allí sus penas, sus lamentos, sus desdichas, sus apatías, sus vacíos. Y un sacerdote en una de las confesiones, porque yo es que necesitaba confesarme. ¿Tú llevabas mucho sin confesar? Pues llevaba un par de años, una cosa así. Llevaba bastante tiempo, mucho tiempo. Uh-huh. Y claro, y allí era una necesidad, te pesan los pecados, empiezan a pesarte todo lo que... Tienes que soltar. Tienes que soltar, tienes que hacerte ligera y pequeña. Y uno de los sacerdotes fue el que me explicó que Cristo no necesita ninguna ayuda para llevar su cruz. Puede solo, puede con un suspiro llevar todo el sufrimiento de todo el mundo. Sin embargo, Él desea que tú unas tu cruz a su cruz. Necesita que cristificar tu cruz. Y entonces ahí cuando la pones junto con la suya se convierte en uno, y entonces es cuando Él es el que te ayuda, es tu cirineo, es el que de verdad te hace sentir que ese sufrimiento tiene un sentido, y puedes llegar a entenderlo y a dar las gracias, porque eso le une más a ti y tú a él. Y otra cosa que me sorprendió y que me maravilló, y yo algunas veces lo he hablado con mi hija, sobre todo para mí las películas de Marvel me encantan, las de superhéroes, esta del Iron Man, tal, sí. Y yo decía, y yo me di cuenta en Medjugorje el super Dios que tenemos. Total. Es que es un Dios al que un superhéroe. Es que el pecado no es nada para él. O sea, es que hace sí y se ha terminado. Justo. Entonces ha vencido a eso. Sí, así es. Solo necesita que te arrepientas, que lo sientas. Ahí está. Pero da igual lo que sea. Lo que sea. Es sin rodeos. Directamente perdonado. Y bueno, pues si eso no cambia la vida, pues yo no sé lo que lo puede cambiar. Claro, porque lo que estás hablando es muy, muy interesante y muy importante. O sea, la confesión, el ir arrepentido, ¿no?, de tus pecados, eso es... O sea, todos somos miserables, todos tenemos miserias, de una manera o de otra. Pero como Dios, o sea, es verdad que es misericordioso, es justo también, porque hay que decirlo, es justo. Pero si hay arrepentimiento, eso es lo bonito. O sea, lo bonito de la confesión es que vas arrepentido y que dices, Dios mío, Jesús, misterio. Es un misterio. Es el misterio, es uno de los grandes misterios de nuestra fe que hay que aceptar, asumir y
y en cierto modo, menos mal que está la confesión. Pues sí, menos mal. Es que si no estuviera, ¿qué sería de nosotros? Totalmente. ¿Qué sería de nosotros? Es verdad. Sería algo tremendo y además es una demostración más del amor, porque la misericordia se demuestra con la verdad. El único que sabe la verdad es Él. Y aún así te perdona. Muchas veces nosotros podemos tener una actitud misericordiosa, pero ¿y si supiéramos toda la verdad? La verdad, a lo mejor no seríamos capaces. Es fantástico saber que uno de los sitios donde más a gusto está Jesús es en tu corazón. Es verdad. Donde más le gusta estar. Entonces, el abrírselo y decir, bueno, pues acomódate aquí y yo me acomodo en ti, y ese ciervo herido, ¿no? de San Juan. Entonces, y la Virgen. Y la Virgen, nuestra madre. Nuestra madre es la gran intercesora. Que en Medjugorje, o sea, es ella. Es que, o sea, hay una presencia de la Virgen, ¿verdad? Sí, está ahí. Brutal, está ahí. Pero está ahí como es ella, con la resignación, con la grandeza. Es que es capaz de aplastar a la bestia con el talón. No necesita nada más. Entonces es tan grande porque ha sido tan pequeña con esa humildad y tan humilde, que al final una lección que tienes que tener es que hay que ser muy ligero y muy pequeño para subir al cielo. Las almas pesadas no suben, les cuesta mucho trabajo, y hacerse pequeño aquí cuesta. Cuesta mucho. Cuesta mucho, sí. Pero bueno, con la ayuda de Dios siempre. Todos, es como, yo digo que esto es como un escalón que subes otro. Hay días o momentos como que dices, parece que voy a ir para atrás otra vez, pero luego subes. O sea, la santidad es eso. O sea, es ir poquito a poco pensando que esta no es la vida, claro. Por supuesto. Nosotros tenemos un super Dios que nos espera con otra super vida. Exacto, la vida eterna. Eterna. Y bueno, pues en un ambiente y en unas circunstancias como las que vivimos, en donde los mensajes son tan contradictorios y cuesta tanto, pues tenemos que aprender a limpiar la mirada, primero para reconocer los propios pecados, para pedir perdón. Y luego saber discernir e interpretar cada acción que hace Dios, que hace la Virgen, que hacen los santos, que nos hacen en el día a día, que los hacen con la gente joven. O sea, ahora muchísimo. La JMJ que ha habido, o sea, eso solo lo puede movilizar el Señor. Totalmente. Es que solo es eso. 1,5 millón de jóvenes sin un más mínimo altercado, con una experiencia que han venido cada uno a su casa cambiados, renovados. Entonces eso tiene que ser un paso más en nuestra propia santidad. Estoy pensando que tú fuiste a Medjugorje en junio, que precisamente es cuando se celebra el aniversario de la Virgen, o sea, el día 24 de junio, ¿no? Llegamos no es casualidad. Sí, no es casualidad. No es casualidad. Llegamos 3 días antes había sido. Nos fuimos porque había tantísima gente, claro. Todavía coleaba allí, toda la gente que había. Sí, fue espectacular. Esa diversidad se unifica, y se unifica en el abrazo de nuestra Madre. Es bendita. Es que claro, si lo piensas, por ejemplo, cuando la Virgen se aparecía en Fátima a los pastorcitos, yo lo he pensado muchas veces, porque nosotros a Medjugorje viajamos en el 2018, la primera vez, si Dios quiere volveremos, y bueno, ahí José María hizo un libro para el 40 aniversario de la Virgen, de las apariciones, Medjugorje, un libro precioso, donde cuenta también un poco nuestra experiencia, ¿no? Yo fui a Medjugorje, como decías tú antes, como si me fuera pues a Disneyland, París, vamos, o sea, así, sin ninguna gana, y luego me di cuenta que nos había invitado a la Virgen, estaba claro. Y además estuvimos en la aparición del 2 de marzo del 2018 sin saber que había ni aparición, o sea, es que fue todo, o sea, increíble, providencia, ¿no?
Y la verdad es que sabes cómo actúa, ¿no? O sea, ves cómo actúa en tu vida, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, pues habrás tenido como un antes y un después de esa peregrinación, ¿no? Sí, a partir de ahí lo que hago es la necesidad de sacramento, eso va en aumento, cada vez va más hasta llegar a tu comunión diaria, y la necesidad de confesión cada semana o cada 15 días, y luego la comunidad, la fe en comunidad. Eso también es algo muy importante. Fueron mis hermanas las que me llevaron ahí, las que me han mantenido y las que, pues es un enriquecimiento tremendo. La fe en comunidad creo que llega a un momento, en eso soy muy teresiana, muy de Santa Teresa, es verdad, es necesario. No podemos, una sinfonía no la silba una persona, tú no la puedes silbar, necesitas muchos instrumentos. Claro. Entonces, pues necesitas, al final somos una orquesta o un ejército, entonces tenemos que estar juntos y unidos, y una comunidad en la que uno se puede encontrar a gusto y bien, es una manera de crecer en la fe y de servir también de instrumento para la labor fundamental que tenemos los cristianos, y es salvar almas. Total. Es que no hay otra cosa. Por eso este canal es fundamental. Ayudar a otras personas a llevarlas a Dios realmente. Sí. Pues es lo que cada católico, cada cristiano debería hacer y debe hacer, y como tú dices, en comunidad pues es mejor. Claro. En comunidad es más fructífero, sí, da más frutos, y luego pues la fe es un camino difícil, no es nada fácil. No. Y como te veas muy solo, sí, hay momentos pues que dices, o sea, incluso de sequedad, ¿no? De sequedad, sí, están las noches. Sí, sí. Claro que las necesitamos, hay que dejar al Señor obrar como tiene que, cuáles son sus planes, y conforme se va haciendo y va pasando el tiempo y te vas afianzando en tus propias creencias y convicciones, te vas abandonando. El abandono es el secreto. Abandonarte a los designios de Dios, a su voluntad, yo creo que es quien consigue ese abandono absoluto. Para mí es el máximo exponente de la creencia y de la presencia del Señor en tu vida. Abandonarte cuesta mucho trabajo. Y además también en la enfermedad. Sí, pues sobre todo. Ahora te sientes como de otra forma, ¿no? No sería lo mismo tu enfermedad. Ya soy muy enferma. Por eso, llevarla sin Dios que con Dios, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Yo me acuerdo cuando las primeras noches en el hospital llorando y diciendo, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? Pues yo tampoco he sido tan mala. O sea, me refiero que llevo una vida normal, intento ayudar a los demás, he sido educada en la solidaridad, pues sí que es verdad que te he tenido apartado, pero claro, como dice uno de mis directores espirituales, el por qué, si no es por qué, es para qué. Exacto, ¿para qué? Es el para qué. La Madre Teresa decía eso. Claro, entonces cuando dices, bueno, pues aprender a decir el para qué, te das cuenta de que esto es algo que la enfermedad no la puedes vivir de aquí para adentro, porque entonces estás todo el tiempo, ay, qué mal estoy, ya. Ay, ahora me duele aquí, a ver mañana dónde me va a doler, o a ver mañana cómo me sale esto, o a ver cuánto tiempo voy a estar en el hospital, y si me pongo peor. No, la enfermedad se vive de aquí para afuera. Primero, para ser un testimonio de que no hay enfermedades sino enfermos. Eso está muy bien. Ese matiz. Sí. Y segundo, que te tienes que olvidar de ti. Hay que olvidarse de ti.
hay que cuidarse seriamente, porque hay personas que te pueden necesitar y que todavía pues estaremos aquí mientras que el Señor nos diga. Pero el tiempo que estamos aquí también tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Totalmente, es verdad. No pues te puedo decir, bueno, pues ahí estoy. No cuidarte por egoísmo, sino porque Dios te ha dado este cuerpo, te ha dado y lo el tienes Espíritu que Santo. en tu enfermedad pues te tienes que cuidar, tienes que hacer tus sacrificios y tus cosas. Pero fuera de eso, hay que volcarse en los demás. Es el único sentido. Por ejemplo, hablábamos de mi trabajo, en donde que yo me hice notario porque, aunque la labor de los abogados es una profesión apasionante y maravillosa, no me veía yo ahí en el ámbito de los juzgados de tal. Y sin embargo, pues siempre hay oportunidad, tienes, por desgracia, la oportunidad de ver lo peor de cada persona, en herencias, en separaciones, en esa falta de amor y de comprensión con la misma familia. ¿Cómo no la va a ver fuera? Bueno, pues ahí también todo cobra sentido si es un instrumento para poner un poco de paz, para consolar esas lágrimas de esas hijas y esos hijos que lloran porque ha fallecido su padre. Y yo le doy gracias a Dios, decir, mira, le doy gracias a Dios, gracias Señor, porque han tenido un padre o una madre a la que han querido tanto, que ahora mismo no pueden oír ni que la casa de la playa para quién es, porque la tristeza les invade. Y bueno, pues me gusta rezar cuando termino una declaración de herederos o una herencia, rezar por el alma de esa persona para que llegue. Y entonces, pues todo es distinto a se lee y se firma, ¿no? El notario de Jesús. No, que va. La notaria de Dios. Conozco muchos compañeros con mucha bendecidos. No, pero eso que estás diciendo me parece impresionante, porque, tu profesión es como vas al sitio, entra el notario y es como siempre la persona seria, recta, tal, y nunca sabes. ¿Va a ser de fe? ¿No va a ser? ¿Me entiendes? Sí. Tú haces algo que es rezar por esas personas que, oye, pues que es verdad, pues que han fallecido, que tal, que ves a unos hijos destrozados. Y eso Dios pues te lo paga, pues eso es un acto de caridad. Bueno, pues es que es tan fácil contentar a Dios. Si fuéramos conscientes de eso, si fuera consciente yo, sobre todo cuando veo a la gente joven volcada en Él, empiezo, enhorabuena, qué contento que estás, qué alegría hay en el cielo ahora mismo, porque cualquier cosa lo regocija tanto, y ese amor se comparte tanto si Él lo proyecta. Entonces deberíamos de ser conscientes de que con un poco se logra mucho. Bueno, yo aprovecho para decirte, hoy que es 3 de octubre, mañana, si Dios quiere, 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, hoy San Francisco de Borja, santo de mi hijo, sale a la venta un libro que ha escrito José María, que se titula Últimas noticias de Jesús. Un libro muy bendecido, muy rezado, muy sufrido, pero que no voy a hacer aquí spoilers de lo que es el libro, pero es un poco conocer a Jesús, esa parte de Jesús hombre, humano, ¿no? Pero sin faltarle la parte divina, ¿no? Para como tiene que ser, ¿no? Yo recomiendo que lo leáis, que lo encarguéis. Mañana se presenta, si Dios quiere, en Madrid, en el CEU San Pablo. Va a ser una gran presentación, seguro, porque ahí está el libro muy bendecido. Y bueno, pues también que recéis por ello. Y que la gente conozca también al Jesús humano, pero, sin perder de vista que es Dios, ¿no? Claro, que eso estabas hablando antes de eso y me parece importantísimo. Pensar que Jesús ha estado en la tierra, que a través de este libro vamos a ver sitios, impresionante. No cuento nada. Qué maravilla. Pero bueno, qué ganas. Celebrarlo con todos nuestros seguidores del Refugio Zabala y de Sin Rodeos. Perfecto. Bueno, Inma, vamos a hacer una oración muy bonita
que va a ser un regalo es en el día de hoy. La oración del abandono, que a mí me gusta mucho y que me ayuda mucho. Venga. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Amén. Oye, es preciosa, ¿eh? ¿Te la paso? Qué maravilla. Pásame esta oración y que todos nuestros seguidores, suscriptores de Refugio Zabala, la recen, de verdad. Es maravillosa, ¿eh? Maravillosa. Esta oración, después de comulgar, con la misa oída bien como Dios manda, o sea, quedarte en oración en plan un rato, vamos, la voy a hacer. Bueno, Inma, muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Podríamos tirarnos horas, porque da gusto hablar contigo. Bueno, para mí es un placer y dentro de la sencillez y la humildad, pues a ver que sigáis con esta labor tan maravillosa de rescate y de verdaderos pescadores. Pues nada, que la Virgen te siga protegiendo, ayudando y que la Virgen de Medjugorje, pues que derrama muchas gracias, siga haciéndolo. Y bueno, pues ver cómo actúa en personas, pues como tú decías, pues a lo mejor muy racional, ¿no? En algún momento, o de decir por qué esto, por qué, sino de decir, bueno, pues ¿para qué? Efectivamente. Así que muchas gracias. Amén. Bueno, queridos amigos de Sin Rodeos, ya lo veis, ¿no? O sea, no por qué, sino para qué. ¿Para qué quiere Dios que estemos aquí en este momento, hablando con Inma, hablando con otros testimonios? Así que preguntaros eso. ¿Para qué? Bueno, pues que Dios os bendiga a todos y nos vemos el próximo martes en Sin Rodeos. Muchas gracias.